Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida Romina, soy estudiante de la Universidad MSC de Cosmiatría Integral y el día de hoy vamos a hacer un video súper interesante en donde vamos a hablar todo lo aprendido durante la materia de cosmiatría aplicada al antienvejecimiento. Pues es importante saber lo que vimos semana con semana, qué es lo que logramos obtener de conocimientos, qué es lo que se nos dificultó. Entonces, pues comencemos con semana uno. En semana uno pudimos ver como los antecedentes históricos respecto a la inmunología. Es importante saber que esta materia se basó mucho en ello. Entonces, pues los antecedentes históricos es que especialmente a finales del siglo XIX, siglo XX, pues empezaron como las primeras, este, nace como la inmunología, ¿no? Como las primeras cuestiones que empezaban como a llegar para poder entender qué era, porque justo decían que era súper estresante y creían que todo esto se definía por virus, bacterias y sustancias extrañas que dañaban pues al sistema, ¿no? Es importante saber que existen dos tipos de inmunología. El primero es la innata, que también es conocida como la inespecífica, y esta se basa más como en qué respuesta puede tener como la primera línea de defensa de nuestro cuerpo a estas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo al reflejo de la tos, la gripa, ácidos como gástricos y todo como de nuestro cuerpo, como de nuestra anatomía, en la piel, el moco y qué tipo de bacterias podían como ser las enzimas, las lágrimas, los aceites de nuestra piel, etcétera. Y también está la inmunidad adaptiva. Este tipo de inmunidad, pues como bien se podría conocer como es una respuesta inmune por nuestras células, moléculas, y estas son como producidas podríamos decir que por daños en infecciones, etcétera. Ahorita voy a ir como diciendo más o menos de qué manera se llevan o llegan como este tipo de infecciones. ¿Va? Ahorita nada más estamos como dando introducción a la inmunidad adaptiva. Es importante saber que esta misma semana encontramos que en este tipo de inmunidad existen, podríamos decir que dos tipos. La primera, pues, es la celular, ¿no? Y esta principalmente está como especializada contra la lucha de los patógenos. Y esos patógenos son intracelulares, ¿no? Entonces, esto tiene que ver como con virus, parásitos, patógenos, etcétera. Ahora, el segundo es el humoral. Em, Aquí es importante saber que esta actúa contra los patógenos, ¿ok? Son como, son como patógenos extracelulares de las moléculas que circulan por nuestra sangre. Recordemos que en una de las clases el maestro preguntó, pues, qué era y cómo tenía que ver todo eso en el sistema inmune, que ya era como en el plano humoral, ¿no? Hay que saber que en este tipo de inmunidad, en la humoral, pues en este caso podríamos decir que se invierten un poco los linfocitos B con algunos tipos de antígenos y células plasmáticas. Entonces, pues ya nada más hay que como identificar la inmunidad adaptiva y sus tipos, ¿no? Que son los dos que acabo de explicar. Es importante saber que en esa semana pues aprendimos de qué manera y qué tipo de inmunidad es la que podría como atacarnos, ¿no? En semana 2 aprendimos también cosas súper padres en donde pudimos ver, podríamos decir que el proceso inflamatorio que podría tener como factores
también vimos como las clasificaciones y los tipos de inflamación, como las mediciones de un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces podríamos decir que en los tipos de inflamación, pues evidentemente es el crónico y el agudo. En sus factores, aquí hay que entender que la inflamación, por supuesto que emite como una respuesta de defensa, ¿no? En los factores es como una respuesta que nuestro organismo da frente a cuestiones de infecciones, ¿no? Aquí es importante saber que da respuesta ante las inflamaciones, ante ciertos tipos de elementos, ¿no? Uno de ellos en mi ejemplo de esa semana puse que era como los elementos del sistema de coagulación. ¿De qué manera? El maestro nos fue explicando en clase de qué manera empieza como a coagular y como los procesos, como las fases en donde el ser humano va como haciendo como una protección, como un factor, ¿no? Recuerdo que la fase uno era, la anoté porque no, las fases no me las sé exactamente cómo van. Fase uno es la homeostasia. La 2 es la inflamación. Fase 3 es la proliferación y la fase 4 es la remodelación. Aquí es importante tener en cuenta esas 4 fases tal cual como tienen que ir, fase uno 2 y 3 porque así es como se da como el procedimiento, ¿no? Empezó como a dar un ejemplo en donde alguien se corta y entonces viene fase uno la homeostasia, fase 2 la fase inflamatoria, ¿no? En donde, bueno, ya me sangró, ya paré la sangre, ya coaguló. Ahora ya llegó como una inflamación, ya es una respuesta que nos está dando nuestro cuerpo. La proliferación, cómo se está acomodando, qué está haciendo nuestro sistema. Y la remodelación. Aquí podríamos decir, yo en la clase entendí como si ya tuviéramos como la costra o que ya está como cambiando, ya está como saliendo, podríamos decir que una nueva piel, ¿no? Entonces, en los factores es súper importante como los estímulos exógenos que principalmente nos dan como patrones moleculares, ¿no? ¿Qué más pudimos ver? Aprendimos sobre los mediadores del proceso inflamatorio. Aquí es súper importante saber que la inflamación, de qué manera y qué respuesta tiene a nuestro sistema inmune. Recordar las fases. Las fases es como una parte principal en el tema del proceso inflamatorio, porque las fases son como cómo lo vamos llevando, ¿no? En fase uno qué es lo que pasa, fase 2 fase 3 y así sucesivamente. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta que para poder como sanar alguna de esas cuestiones, pues vamos a ir por fases y ya sea la herida o cualquier cosa se va a ir acomodando mediante esas fases. En semana 3 pues grabamos un video en donde hablamos sobre el sistema inmunitario cutáneo. Ese tema fue súper, súper importante porque aprendimos de qué manera el sol puede atacar a nuestra piel. Hay que tener en cuenta que la piel es el órgano más grande que tiene el ser humano. Asimismo, pues la piel tiene capas. Estas capas principales pues son de la epidermis externa. Ay, mi piel. Entonces, pues nada más hay que tener como en cuenta cómo está compuesta nuestra piel y eso ya pudimos verlo en el primer año en respecto a la anatomía, la morfología y todo lo que tiene que ver. Asimismo, dentro de estas capas de nuestra piel, quiero dejar algo como claro. Esta semana hablamos sobre un ejemplo de los componentes celulares, ¿no? ¿Cómo responde nuestro sistema cuando el sol nos puede pegar, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo que yo pude dar
es, ok, nosotros no nos cuidamos. Entonces, si salimos al sol y solo nos lavamos la cara, ¿qué es lo que va a pasar? El sol con los rayos ultravioleta va a empezar como a quemar nuestra piel y entonces empieza a hacerse como áspera, ¿no? Como si tuviéramos una costra muy delgadita, entonces empieza a quemar todo nuestra piel. Y pues es importante saber que una barrera que nos puede cuidar ese como peligro, pues evidentemente es como lo que todos los dermatólogos, los de nuestra carrera, que es cosmiatría, podríamos decir. Una vez que te laves la cara, puedes aplicar un suerito, un serum, en donde pues te va a ayudar, depende de lo que necesitas. Posteriormente tienes que usar un bloqueador solar y ya después puedes empezarte a maquillar con lo que necesites, ¿no? Como por ejemplo, pues ya maquillajes, bases, correctores, etcétera, hablando en cuestión de mujeres. Pero si nosotros no cuidamos nuestra piel, pues evidentemente no solo pueden llegar como enfermedades infecciosas a nuestra piel, que podría ser como, no sé, en esa semana había dicho, pues lentigos solares, en cuestiones infecciosas, pues podríamos tener como granitos, justo por no poder cuidar nuestra piel. Es importante saber que las bacterias están a la orden del día y si nosotros no cuidamos nuestra piel o no le ponemos una capa en donde pueda tener cuidados, pues evidentemente no va a llegar, va a pasar que vamos a tener un envejecimiento prematuro, ¿no? También hay que saber que si la persona tiene granitos, pues no nada más es como porque no se cuida, ¿no? También hay que ver cómo su sistema hormonal y de qué manera está funcionando para que pueda llegar a tener toda esa cuestión. Entonces, pues en semana 3 estuvo compleja, el sistema inmunitario cutáneo es muchísimo tema, lo traté de resumir en ejemplos para que se fuera entendiendo y el video no se nos hiciera muy largo. Y entonces, pues nada más hay que como aprendernos a cuidar, porque no nada más nos pueden dar enfermedades como léntigos solares, alguna bacteria que nos puede entrar. Si no nos cuidamos, con el paso del tiempo, con los pasos de los años, pues evidentemente podríamos generar hasta un cáncer de piel, ¿no? Entonces es por eso que es importante cuidarnos. A lo mejor no porque, uy, ya se puso a la moda usar serum y bloqueador y no. O sea, siempre hay que tratarnos de cuidar del sol. El sol nos da vitamina D, eso es importante, pero tiene que ser como en las primeras horas del día. Supongamos que de 8 a 11, ¿no? Que el sol está leve, no nos podría quemar tanto y entonces nosotros empezamos a generar vitamina D. Y bueno, pues en semana 4 la aportación es grabar justo este video y el foro fue como analizar los mecanismos de difusión del antienvejecimiento inmunitario. Aquí de nuevo seguimos con el envejecimiento, ¿no? Reitero, si no nos cuidamos, no tenemos ciertos cuidados, vamos a tener un envejecimiento muy prematuro. Hay gente que relativamente no se cuida y tiene 25, 30 años y se le ve la piel como si tuviera más de 35, ¿no? Entonces es súper importante poder hidratarnos, cuidarnos, ya metiéndonos un poquito más a la rama de la cosmiatría, pues ¿por qué no ir a algunos tratamientos de radiofrecuencia, a unos peelings o cosas así como para que nuestra piel vaya tomando pues una mejor textura, que se vea un poco mejor, ¿no? Aquí es importante saber las respuestas de los antígenos que puede tener nuestro cuerpo, ¿no? Supongamos que, que nos da, no sé, una gripe. Entonces, ¿cómo va a responder nuestro sistema inmunológico a ese tipo de enfermedad? Si nosotros
no nos cuidamos, no tenemos las vacunas, no nos cuidamos con una buena alimentación, con vitaminas, proteínas, minerales, todo lo que lleva todas las proteínas que necesita nuestro cuerpo, pues evidentemente nos vamos a enfermar súper rápido, ¿no? Como en el foro puse como nota, es importante saber que en los cambios de la actividad inmunitaria es súper importante y contribuye que las personas, puse que las personas mayores, pero yo creo que todo tipo de personas necesitamos tener, este, todas, reitero, como que todas las vacunas para poder estar bien con nosotros y tener bien nuestro sistema. Digo, en algún momento determinado, las defensas se nos bajan y entonces empezamos a agarrar gripa, tos, como por ejemplo cuando pasó el COVID, ¿no? ¿Qué pasó? Las personas que estaban mal o que tenían alguna enfermedad, pues mm, como tienen el sistema inmunológico muy bajo, pues evidentemente de ahí se agarra la enfermedad y ya es muy fácil que en esas personas pueda como soltarlo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, si no te cuidas a la larga, pues ya cuando ya estés un poco grande, que ya seas como una persona de la tercera edad, pues te va a dañar un poco más si no te cuidas. Entonces, esta materia fue súper padre porque así como pudimos aprender sobre los linfocitos y todo lo que conllevan las bacterias, los microbios, de qué manera responde el sistema inmune cuando quiere entrar una enfermedad a tu cuerpo, o sea, toda esta materia fue súper interesante poder conocerla y más semana 3, ¿no? Porque en semana 3 vimos como todo el sistema inmunitario cutáneo en donde habla ya más como adentrado a nuestra carrera, ¿no? Entre piel, entre células, entre que si tengo que cuidar mi piel porque si entra el rayo de sol, primero entra en mi primera capa, posteriormente qué va a hacer las células y qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, reitero, mi nombre es Frida Romina, espero que les haya gustado la exposición, me prolongué bastante tiempo, entonces, pues uno da como los conocimientos que se necesitan, los conocimientos que se adquieren, digamos que la materia sí se me hizo un poco complicada poder entender, podríamos decir que como todo lo químico, todas las células, todo lo que conlleva el sistema inmunitario es bastante padre, pero también difícil, ¿no? Porque puedes entender que si te cuidas, que si comes, si tienes una alimentación estable o sana, pues el sistema inmunitario pudiera tener muchísimos beneficios al alimentarla bien, al suplementarla de mejor manera para que nosotros no podamos entender, no podamos pues como enfermarnos, ¿no? Entonces pues espero que les haya gustado, espero que se haya entendido porque es un poco complicado poder estar exponiendo sin un material que más o menos te vayas guiando y digas, ah, ok, este punto. Entonces, la materia está difícil, pero pues vamos a decirlo poco a poco para que se pueda entender. Nos vemos en la próxima.